Hey, ¿cómo están? Espero muy bien. En esta oportunidad, a través de un ejercicio, quiero mostrarte cómo calificar a los soldadores y operarios de soldadura aplicando radiografía según el código AWS de 1.1. Antes que nada, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube y le des like a este video. Así lograremos que el algoritmo permita que todo el contenido de mi canal llegue a más personas de nuestra comunidad. Ok, veamos el enunciado del ejercicio. Se tiene previsto construir una estructura ubicada dentro de un complejo de procesamiento de gas natural. Se usará acero estructural A36, cuyo espesor varía entre 0,300 y 0,750. Para tal fin, el contratista ha preparado y calificado los procedimientos de soldadura que serán utilizados en la fabricación de la estructura. Se requiere determinar el procedimiento para calificar un grupo de soldadores y operarios de máquinas de soldar aplicando uno de los métodos de prueba aceptables por el código AWS de 1.1. Como paso 1, se debe estudiar el plano de construcción y desarrollar el WPS en caso de que no esté disponible. Esto nos permite organizar la información necesaria para determinar los parámetros de prueba. ¿Cuáles serían? Alcance técnico, código de construcción, proceso de soldadura, materiales, espesores y diámetros, posiciones, diseños de las uniones. Todo esto lo vamos a necesitar. Seguimos con el paso 2, lo cual es determinar las posiciones de soldadura. Las posiciones de soldadura de producción calificadas por un ensayo de placa para soldadores y operarios de soldadura acorde con la tabla 6.10 cuando usamos plancha y la 10.2 cuando utilicemos tubulares. En nuestro caso, vamos a optar por usar planchas. Ahora estudiemos las posiciones para soldar que nos encontraremos en el proyecto, lo cual define el grado de dificultad esperado. Notamos que en ambas tablas se utilizan números 1, 2, 3, 4 para referirse a la posición, acompañados de una letra G o F, cuando se trata de ranura o filete. Pero, ¿cómo definimos estas posiciones? Para saber qué posición es la que seleccionaremos, contamos con la ayuda que nos ofrece la figura 6.1. Es para soldadura de ranura y 6.2 para soldadura filete. Allí podemos observar que para las posiciones planas cubre grados de 0 a 15 grados, horizontal 0, 15 grados sobre cabeza, 0, 80 grados y vertical 15, 80 grados y 80, 90 grados, siendo la de mayor dificultad las posiciones 3G y 4F correspondientes a posiciones sobre cabeza. Luego de revisar estas figuras determinamos que usaremos la posición 4G que corresponde a la posición sobre cabeza y la soldadura será de tipo ranura. Con esta información pasamos a determinar la posición de los cupones de prueba. Para ello nos ayudamos con las figuras 6.3 y 6.4 para ranura y filete. Allí vemos que para la posición sobre cabeza 4G tenemos la opción de usar una plancha fija soldada a tope. Ahora que hemos definido las posiciones de soldadura, pasemos a definir el proceso de calificación según lo que permite el código. Seguimos con el paso 3 en definir el tipo y la cantidad de pruebas y rango de espesor y diámetros calificados. En este punto, el código nos presenta dos opciones para calificar a los soldadores y operadores. Una es realizar las pruebas destructivas, que incluyen pruebas mecánicas de doblado, rotura y macroataque para soldaduras en tapón y filete. Y la segunda alternativa es lo que dice el párrafo 6.17.1.1 de usar radiografía en sustitución de las pruebas destructivas o de doblado. En nuestro caso vamos a optar por usar la radiografía en lugar de las pruebas de doblado. Ahora, como paso 4, vamos a establecer el rango de calificación aceptable. Para ello analizamos la tabla 6.11. En ella encontramos los tipos de soldadura, ranura y filete, la cantidad de probetas por tipo de ensayo mecánico aplicable y los rangos de calificación de espesores en placa y tubo. En nuestro ejemplo, vamos a sustituir las pruebas destructivas por radiografía, usando un espesor de plancha de 0,500, con el cual, según la tabla 6.11, podemos calificar un rango entre 1 octavo y 2T, o lo que es igual a 1 pulgada máxima, suficiente para los requerimientos del proyecto. Seguimos con el paso 5, el cual consiste en preparar y soldar la probeta de prueba. El soldador debe preparar las planchas o tubos a utilizar según las dimensiones indicadas en la figura 6.16, 6.19, 6.20 a la 6.22 y 10.23 para la calificación del soldador, o en la figura 6.17, 6.22, 6.24 para los operadores según corresponda.
Estas probetas de ensayo deben tener una sección transversal aproximadamente rectangular y estar preparadas para el ensayo según la figura 6.8 a la 6.10 o 6.14 según corresponda. Luego de soldada la probeta, pasamos al paso 5, el cual consiste en evaluar visualmente la soldadura antes de ejecutar la prueba de radiografía. Para ello, debemos aplicar los criterios de inspección visual que aparecen en la sección 6.10.1, los cuales se nombran a continuación. 1. No se deben aceptar grieta alguna independientemente del tamaño, ¿cierto? Se deben rellenar todos los cráteres hasta la sección transversal completa de la soldadura. El refuerzo de la soldadura no debe exceder de 1/8 de pulgada. El perfil de la soldadura debe estar de acuerdo con la figura 7.4 y debe tener fusión completa. La socavación no debe exceder de 1/32. Se debe inspeccionar la raíz de la soldadura de las ranuras con CJP y no debe tener ninguna grieta, fusión incompleta o penetración inadecuada de la junta. De pasar la inspección visual, seguimos al paso 6. Aplicamos la radiografía y comparamos lo observado con los criterios que se indican en el párrafo 8.12.2. En nuestro caso, luego de revelar la película radiográfica, encontramos una indicación de 0,09. ¿Qué podemos hacer ahora? El párrafo citado 8.12.2 nos lleva a la figura 8.2 para determinar el tamaño máximo de la discontinuidad aceptable. Veamos cómo usar esta figura. Para usar la figura 8.2 debemos entrar con el tamaño de la soldadura S, el cual en nuestro caso es 0.500, para determinar el tamaño máximo de la discontinuidad admisible en cualquier tamaño de la soldadura o de junta. Procedemos a proyectar el tamaño de soldadura S horizontalmente hacia B. En nuestro caso nos da un tamaño de 0,140. La mayor discontinuidad es de 0,085, por lo que es aceptable. Para determinar la holgura mínima admisible entre los bordes de continuidad, proyectamos B verticalmente, lo cual nos da 1,500. En nuestro caso no aplica, ya que es la única discontinuidad que se encontró. ¿Qué espesor hemos calificado? Volvamos a la tabla 6.11. Allí vemos que para un espesor de 0,500 el rango de calificación será entre 1/8 y 2T. Ahora seguimos con el paso 7, que consiste en llenar las formas de calificación. En nuestro caso, el soldador queda calificado para soldadura en ranura. Una guía de los elementos que debe contener este formato lo encontramos en el apéndice J4. En dicho formato se identifica metal base, variables de prueba, rango de calificación, resultados del ensayo, firma del personal autorizado, identificación de fabricante o contratista. Aquí te hago un resumen a continuación de la metodología sugerida para todo proyecto. Te sugiero iniciar con definir el alcance técnico. Este quiere decir revisar el diseño de soldadura, los códigos aplicables, los materiales, los espesores, los procesos de soldadura disponibles y el personal requerido, entre otras variables. Luego elaborar y calificar el WPS. Durante este proceso procedemos o podemos aprovechar y calificar al personal involucrado. Para las pruebas de calificación debemos definir el tipo de prueba que vamos a aplicar. Para ello tenemos las destructivas y las no destructivas. Se procede a soldar las probetas en las posiciones y con las variables definidas para el proyecto. Luego se hace la inspección visual con los criterios que indica el código. De aprobar, se pasa a ejecutar las pruebas previamente definidas. De pasar los criterios aplicables según el tipo de prueba, se registran en el formato de calificación correspondiente. Si te gustó este video relacionado a calificación de soldadores a través de pruebas de radiografía según AWS de 1.1, te invito a que vayas a mi canal YouTube, te suscribas y le des like a este video. Si necesitas información y deseas asistir a cualquiera de mis cursos de AWS, de API u otra charla técnica, asesoría, consultoría o seminario, contáctame. Por acá te dejo la información de mis redes.